Entonces, vamos a intentar ver algunos conceptos de alimentación que muy posiblemente ustedes los conozcan para ver cómo podemos sobrellevar este tiempo o qué es lo que nos está conviniendo hacer, digamos, para fortalecer un poco nuestro sistema inmune. Bueno, cuando nosotros tratamos de observar algo, o tratamos de observar la realidad, vamos a ver que depende de cómo nos posicionemos ante ella, podemos tener distintas percepciones de la realidad, y va a haber quien se pare de este lado y va a decir, esto es verdad, yo estoy viendo un círculo. Quien se pare del otro lado va a decir, yo estoy viendo un cuadrado. Y seguramente que si se iluminara el objeto desde otros puntos de vista, va a haber otro que va a responder, esto tiene otra forma. Lo que está sucediendo es otra cosa. Entonces, cuando uno empieza a mirar desde distintos puntos de vista la realidad, podemos generar debate. Y ese debate, que hoy está, digamos, ha bajado al mundo el debate, porque hoy entre todos estamos tratando de interpretar la realidad que nos está sucediendo, y a veces esas interpretaciones están teñidas de la formación que cada uno tiene. Y las personas comunes y corrientes, y muchos que no tienen acceso a buena información, sacan conclusiones diferentes y a veces erróneas de lo que están, digamos, observando. Entonces, yo digo que para pensar, digamos, con un poco más de imparcialidad y poder transformar la realidad, hay que salir del efecto COVID en este momento, porque estamos viviendo bajo el efecto de la aparición de un virus donde ha sido mediatizado de tal manera y estamos conectados de tal manera que este virus prácticamente nos ha, digamos, copado el cerebro y nos va transformando nuestra forma de pensar, porque resulta que al virus ya lo vemos hasta en la sopa. O sea, todo es COVID, todo es el SARS que nos está atacando. Entonces, para poder tomar una postura un poquito más imparcial y para poder sacar algún otro tipo de conclusión, tenemos que dejar de lado esto que nos está sucediendo. Entonces, podremos, dejando un poquito de lado, vamos a ver que no al todo, podríamos ver, sabemos que una moneda tiene dos caras, y si preguntamos dónde estamos con la alimentación hoy, depende a quién le preguntemos, va a ser la cara que nos va a mostrar. Porque por un lado, el consumidor de hoy demanda a la industria alimentaria productos cada vez más saludables, personalizados, sostenibles y que aporten bienestar. Conocer las tendencias en alimentación y bebidas permite a las empresas identificar nuevas oportunidades de negocio o de desarrollo de nuevos productos. Esta información aporta una ventaja competitiva en cuanto a la innovación y es también una herramienta óptima para minimizar riesgos y para ganar dinero. Es decir, los países desarrollados, en donde la innovación tecnológica está a full, están tratando de ganar dinero, siguen innovando y, y nos siguen vendiendo cosas. Entonces, estos países que tienen un gran desarrollo tecnológico están camino a lo que se llama foodnómica. ¿De dónde surge la foodnómica? La foodnómica es cómo está el estado actual de la ciencia de los alimentos y surge a partir del estudio del DNA, a partir de la genómica, de la transcriptómica, porque el DNA se transcribe en ARN y luego se traduce en proteínas, y esto junto con la tecnología ha generado nuevas ciencias, nuevas herramientas que
generan nueva información a partir del aumento de la capacidad de esas herramientas tecnológicas. Entonces hoy podemos, en un trabajo científico, recibir la identificación capaz de 900 compuestos diferentes en un mismo trabajo científico. Y la realidad, esa realidad que estudian los investigadores, se traduce a la población en un montón de alimentos nuevos que van surgiendo desde el boom que fueron los alimentos modificados genéticamente, hasta los alimentos de impresión 3D y la búsqueda constante de fuentes nuevas de proteínas. Hoy en día se busca, está en pleno desarrollo lo que es la carne in vitro, porque se comienza a analizar la huella de carbono de la crianza del ganado, y se van buscando otras alternativas que no son tan culturalmente aceptadas por nosotros, y que va a costar que se introduzcan un poquito en el mercado, pero que hay países que las tienen, digamos, muy, ¿cómo es que se llama? Incorporadas. Hay países que se alimentan de insectos, que tienen un valor proteico interesante. Entonces, digamos, como decía, la respuesta depende a quién le pregunte. Va a ser muy plausible que dentro de poco, aparte de tener una cafetera eléctrica en la casa para tomar un café, tengamos una impresora para si queremos darle un edulcorante o el azúcar o lo que sea, de alguna manera distintiva a la persona a la que invitamos a tomar un café o un té. Ahora, si le preguntamos a otro sector del mundo dónde está la alimentación, en qué, digamos, en qué situación está el desarrollo de la alimentación, tenemos que esto es un gran flagelo, porque resulta que tenemos un mundo que produce suficiente comida como para alimentar 10 millones de personas, y solo hay 7.500 millones de personas aproximadamente, números más, números menos. Y la pregunta es por qué aproximadamente 820 millones de personas sufren hambre. ¿Por qué sigue existiendo el hambre si hay otro sector de la población que tiene una impresora, digamos, en 3D y el desarrollo tecnológico, digamos, se vendió hace mucho tiempo y se sigue vendiendo con eslogan o con panaceas de tratar de acabar con el hambre mundial? Pero resulta que esto no es una, digamos, no, es como un cartel que se utiliza para seguir vendiendo más, pero la realidad de mucha gente es que pasa hambre. Por eso se estableció el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación. Y encima, ahora, que les dije, olvidémonos del virus, pero el virus está, y las medidas tomadas van a hacer que más gente tenga hambre. En un reporte de estos últimos días leía que lo que pasaba en África, pero no hay que ir muy lejos. En África hay 250 millones de personas que dependen de que el plato de comida les llegue, que se los dé alguien. Imagínense con todas las restricciones que se han implementado de logística, protocolos, etcétera, etcétera, cómo la está pasando esa parte del mundo, ¿no? Y esa parte del mundo que yo les comento en África, también la tenemos acá. O sea, este es un mapa del hambre, que fue lo más actualizado que encontré, pero yo creo que tenemos Venezuela como un país que está sufriendo mucho, pero nosotros no estamos muy lejos de que esto se ponga más azulcito y que se vaya poniendo cada vez peor.
por las decisiones y por las consecuencias, digamos, del germen al que le estamos, digamos, prestando toda la atención. Entonces hay gente que dice, bueno, no me muero del virus, pero me muero de hambre. Mendoza tampoco es ajena a esta situación, porque ya existía, esta es una estadística vieja, no es la de actual, del 2017, 2015, 2017, 40.000 personas necesitaban ayuda económica para poder comer. Y hay muchísima gente que depende del banco de alimentos. Entonces, realmente estamos viendo dos contrastes y caras de la moneda muy, muy pesados y muy, muy difíciles de, digamos, de amalgamar, ¿no? Tenemos una crisis alimentaria importante. Esto la teníamos antes del COVID y ahora la vamos a tener y la tenemos magnificada. En África, en Asia, en América Latina, en Europa, en todos lados tenemos la crisis alimentaria porque la comida no llega en, digamos, en tiempo, no llega de forma adecuada y hay gente que no tiene acceso a la comida. Entonces la pregunta es cómo se resuelve esa crisis, el desafío, digamos, de quienes tenemos alguna profesión y de quienes tenemos información y de quienes tenemos un plato de comida, es intentar mitigar esta crisis alimentaria. Pero no se resuelve con cuestiones fáciles ni facilistas. Acá hay un problema de fondo, que es el problema moral. Mientras no resolvamos el problema moral, porque el tema del hambre es multifactorial, multicausal, y tiene como base, digamos, la moral, porque si yo tengo algo que puedo compartir y no lo comparto, estoy dejando a la otra persona de lado. Entonces, el primer trabajo que tenemos como seres humanos es resolver la crisis moral. Entonces, yo me pregunto cómo llegamos hasta aquí, qué nos ha pasado. Resulta que vivíamos bajo el paradigma de una teoría heliocéntrica, o sea, ya en un momento parecía que la Tierra era el centro del universo. Después se descubre, digamos, con los conocimientos científicos que el Sol rige nuestro sistema planetario y que todo giraba alrededor del Sol. Y resulta que cuando aparece un virus encima, pareciera que estuviéramos en una nueva era, se nos transformó, porque ahora todo gira alrededor de un virus. Entonces, al girar todo alrededor de un solo punto y al concentrar nuestra observación en ese solo punto, porque los medios nos dicen, porque los gobiernos nos dicen, porque el mundo demanda que hoy miremos ese solo punto, pareciera que ese punto es tan importante como el sol y cambia nuestra percepción y empezamos a vivir bajo un nuevo paradigma, bajo un paradigma donde dejamos de ver las otras caras de la moneda, las otras caras, digamos, de la realidad y cada vez nos sentimos un poco más perdidos. Sumado a esto, tenemos toda nuestra historia de alimentación que ha ido cambiando en el tiempo. Nosotros pasamos en el periodo paleolítico de un hombre que iba a cazar animales como pudiera, que tenía que recorrer unos 15 kilómetros o corriendo o a pie o esquivando obstáculos para cazar un bicho, y en el momento que si el bicho no los mataba, lo podían cazar, se lo podían comer, y tenemos físicamente algunos resabios que indican que, por ejemplo, tener la vesícula biliar para acumular sustancias que van a ayudar a la degradación de grasas es porque necesitábamos un reservorio para cuando la caza fuera exitosa.
situación que se empieza a modificar cuando el hombre descubre las herramientas y descubre el fuego. El fuego empieza a transformar nuestra forma de alimentación, nuestra forma de vivir, y con ello también nuestra cultura, para dejar de ser un poco cazadores y empezamos a reforzar la agricultura. Ahora, se ha reforzado tanto y el cambio ha sido tan rápido que digamos, de esta agricultura primitiva pasamos hoy a una agricultura sumamente abundante, intensiva, que está asociada a un montón de cosas que conocemos, que se le está agregando a los cultivos para que todo parezca en el supermercado perfecto, bonito e igual, pero que no es necesariamente más saludable porque está lleno de pesticidas. Y si no hay digamos, un buen control, que justamente en nuestro país no lo tenemos, un buen control, estamos consumiendo, no estamos consumiendo tantas cosas que son saludables. Estamos consumiendo lo que podemos con los residuos de los pesticidas que tenemos. Y encima surgen estos organismos genéticamente modificados, el hombre sigue avanzando en su tecnología y transforma más los alimentos para cubrir algunos déficits, para intentar hacer un tomate que sea más resistente, pero esto no es gratis y está asociado a un montón de cosas que, así como hay cosas de la genética que se pueden controlar, hay otras que no. El tomate lo hicieron más, digamos, más firme para el cubeteado, pero pierde pH, pierde acidez y tenemos un tomate que puede ser más peligroso, digamos, a la hora de hacer una conserva por la posibilidad de que Clostridium botulinum, que es un microorganismo, infeste, digamos, produzca una enfermedad. Bueno, pero no podemos negar la tecnología y hoy se sigue avanzando en los alimentos, como les comentaba, pero el cambio es vertiginoso. Y ese cambio vertiginoso a veces nos hace un poco perder digamos, el norte y no darnos cuenta que este cambio global que está ocurriendo está asociado a un cambio climático, está asociado a un cambio comunicacional y a un cambio de interrelaciones entre el mundo que tenemos, entre las especies animales, las especies vegetales. Fíjense, acá tenemos un dibujito donde tenemos una selva aparentemente más virgen, y acá la tala de árboles que se están produciendo, digamos, de manera masiva, más los incendios, más todo el cambio climático que está generando, hace que especies que vivían tranquilas en el bosque pasan a tener contacto, digamos, con otras especies más domésticas y pueden llegar a transportar alguna enfermedad o digamos, a generar nuevas interrelaciones que antes no teníamos, con la consecuencia no solo de la posibilidad de enfermedades, sino de ir comiéndonos el mundo con una huella de carbono muy alta, que tenemos que tomar conciencia porque si no vamos ¿cómo es que se llama? A seguir, mal. Así que estamos en esa situación que tenemos que tomar conciencia de que este cambio nos afecta a todos. O sea, el famoso efecto mariposa, de que lo que hace que el aleteo de una mariposa modifica
otra cosa en una parte del mundo, es así, estamos todos interconectados. Entonces, fijémonos que hace unos años atrás, cuando se larga esto de los alimentos orgánicamente modificados, genéticamente modificados, perdón, decían que los transgénicos iban a acabar con el hambre de África. Siempre tenemos ese eslogan para introducir alguna tecnología con algún beneficio, pero la realidad es que coexisten los transgénicos con el hambre y con la desnutrición. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque van cambiando nuestros ideales, porque hace mucho tiempo atrás el ideal de mujer era este que está representado por la Venus de Wilgenford, que representaba ciertos valores, la fertilidad, la abundancia, la capacidad de parir y criar hijos sanos y fuertes. Pero hoy, el año pasado, esta es la imagen de Sosibini Tunsi, que fue la Miss Universo, que tiene estas medidas, 1,80 m, con 58 kilos, y bueno, el ideal, digamos, de mujer y el ideal de hombre no es el mismo ideal de hace varios años atrás. Entonces, eso va modificando, digamos, nuestros valores y depende a qué le demos valor, va a ser, digamos, las consecuencias que vamos a tener también en la alimentación. Entonces, hoy tenemos una mezcla y una gran cantidad de opciones. Entonces vamos a pasar desde el carnivorismo al vegetarianismo, al veganismo, todos los ismos que nosotros podemos escuchar, digamos, y que supuestamente tenemos para elegir, orgánicos, naturistas, nutrigenómica, dieta paleolítica, cocina ortomolecular, nutracéuticos, dieta alcalina, o sea, todo este tipo de alimentos están coexistiendo entre nosotros y la gente está cada vez más perdida. Entonces, no va al especialista de alimentos a preguntarle qué es lo que tiene que comer, sino que a veces va al dueño de la dietética y le pregunta, che, necesito adelgazar, ¿qué hago? Entonces, fíjense cómo este exceso de posibilidades que coexisten a veces no nos dan mucha luz en qué tenemos que consumir. Y para colmo, ahora, frente a un virus que nos amenaza y que nos sentimos amenazados, en una de esas terminan apareciendo los alimentos anti-SARS o anti-COVID, ¿no? Esperemos que no, pero hoy vamos a hablar de algo relacionado con lo cual podríamos estarnos defendiendo. Entonces, estamos en un momento de crisis, hay una gran crisis porque existe esta dualidad, o el hambre o, digamos, una alimentación tecnológica, súper tecnológica, y asociado al hambre tenemos distintos niveles: desnutrición, malnutrición, subalimentación, hambre transitoria, que a lo mejor es lo que uno puede llegar a tener. Gracias a Dios no creo que ninguno de los que esté presente haya pasado hambre. Se busca seguridad alimentaria. Lo ideal sería tener soberanía, es decir, poder elegir qué alimentos vamos a ingerir. Porque para tener soberanía alimentaria, no solo tenemos que tener acceso a los alimentos, sino tenemos que tener conocimientos sobre los alimentos para poder ser soberanos y libres en nuestras elecciones. Entonces, esta pirámide, ¿cómo la podemos invertir? Y con información, con solidaridad, con sentido común, con conocimiento, con formación, con educación y en última instancia con conciencia, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento al acercarnos al conocimiento. Vamos a ver si podemos lograrlo, porque algunas cosas están claras y otras están ahí en el límite. Según seamos
digamos, según las especies sean carnívoras o herbívoras, tienen un desarrollo, digamos, específico en su tubo digestivo. Fíjense qué corto que es en un carnívoro y qué largo es en un herbívoro que trata de consumir todos los vegetales y tienen que ser esos alimentos fermentados, hay todo un proceso especial. Pero nosotros no somos ni carnívoros ni herbívoros. Nosotros somos algo, una mezcla rara, que tenemos un sistema, digamos, gastrointestinal o un sistema digestivo intermedio entre estas dos opciones, y es lo que se llama un omnívoro. Un omnívoro puede consumir tanto lo que consume un carnívoro como lo que consume un herbívoro. Ahora, como omnívoros podemos comer de todo. Y sí, nuestro sistema nos permite comer de todo. Nuestro sistema nos permite comer de todo, pero a lo largo de la historia ha habido reglas morales que nos han ido dando, digamos, que aparecen en los textos bíblicos, en los textos no solo bíblicos, sino estamos hablando Corán, Islam, todos los textos religiosos de las grandes religiones, donde hay como una prohibición de comer algunas especies que son salvajes, y eso tenía un fin sanitario, porque consumir una carne de cerdo, que está prohibido, digamos, para los judíos en la Biblia, la carne de cerdo produce, cuando está infestada con triquina, produce triquinosis. Y en las épocas en que se escriben, digamos, estos libros que se consideran sagrados para la humanidad, no había manera, digamos, de detectarla, y a lo mejor mucha gente moría por consumir cerdo y no se conocía cuál era la verdadera causa, y así con muchos animales, o sea, muchos animales salvajes que están prohibidos, digamos, por estas normas religiosas, que lo que intenta, digamos, hacer esa norma religiosa, si uno lo interpreta de alguna manera, era preservar la salud, de una manera a lo mejor sabia, porque no había la tecnología, no existía la información ni los conocimientos para saber de dónde venían las enfermedades. Entonces, ante la duda, mejor no consumir. Entonces, hemos convivido permanentemente con esas prohibiciones, pero el hombre siempre está, por un lado ha ido evolucionando, pero ha evolucionado su cuerpo, su mente, pero resulta que con los hábitos nos hemos quedado, digamos, teniendo un poco de las características del hombre paleolítico, pero hemos transformado de tal manera los alimentos que se nos ha dado vuelta la tortilla y hoy tenemos un hombre inflamado, digamos, por los alimentos, por el estilo de vida, por un montón de cosas. Sin embargo, siempre vamos a seguir buscando el alimento que nos haga bien, porque somos los Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, es decir, que tiene conciencia de sus conocimientos. Pero no es tan fácil, esto es un desafío, porque a pesar de que podemos tener acceso al conocimiento, podemos saber que nos metemos, digamos que podemos saber que la piscina tiene agua, que el agua moja, podemos conocer la composición del agua, pero no estar mojados. Entonces, en esto del conocimiento que ocurre, digamos, que existe, también está la coexistencia de enfermedades sociogénicas masivas. ¿Y qué son estas enfermedades? Son enfermedades que aparecen en la sociedad producto, digamos, de la perpetuación de signos y de síntomas y de síndromes que se repiten en el tiempo en un grupo cohesionado socialmente, que, digamos, que se perpetúan, pero que son enfermedades que
tienen un componente psicológico. Y ese componente psicológico está muy relacionado con el manejo de la información, con la desinformación, con la pseudociencia, con los intereses de dinero y de poder, con la manipulación, con las ideologías. Y hacen uso de dos efectos que vamos a verlos con algún detalle, que es el efecto placebo y el efecto nocebo. Un ejemplo de estas enfermedades sociogénicas masivas cuando comienzan digamos, la energía eólica a poner turbinas eólicas, la gente de los pueblos aledaños, frente a la nueva innovación tecnológica, comienza a sentir dolores de cabeza. Y decían que había un ruido imperceptible, un ultrasonido que generaban esas turbinas y que producía el daño. Y la gente iba al médico y el médico, o la gente iba con dolor de cabeza, o sea, iba sintiéndose mal. Y resulta que ha pasado el tiempo y se ha comprobado que ese ultrasonido no existe. Pero psicológicamente, si yo creo que existe, va a existir. Entonces, si yo creo que estoy enfermo, me voy a enfermar, y si creo que me voy a enfermar, seguro que sigo enfermo y con más posibilidades. Esto nos ocurre en alimentos con la enfermedad celíaca. No es que la enfermedad celíaca no exista, hay un 1% de la población que la tiene y que tiene las posibilidades de desarrollarla. Pero vamos a ver que hay mucha gente que adhiere a una dieta celíaca sencillamente porque piensa que es celíaco. Entonces, estas enfermedades que están muy relacionadas con lo comunicacional están siendo, digamos, manejadas por mantras o oraciones que se usan muchísimo en este tipo de enfermedades. Esto a mí me funciona, esto es así, el guión de siempre, el mito, que vamos a ver que es una creencia, las cifras. Murieron tantos, hay tantos afectados, hay tantas personas con esto. Esto existe, fíjense que es real. El miedo, porque la gente desconoce. La gente desconoce y le están haciendo una sombra chinesca y resulta que interpreta que está viendo un demonio. ¿Y qué pasa con estas enfermedades sociogénicas masivas? Generalmente, estos plantean respuestas fáciles a problemas complejos. Es como esto de los alimentos genéticamente modificados, la idea de que con esos alimentos se iba a acabar con el hambre, evidentemente no ha ocurrido, porque eso es digamos, es un sector, es una respuesta fácil para cierto sector, pero que no soluciona el problema del hambre. Por otro lado, los síntomas, por otro lado, los famosos. Fulano hizo tal dieta, perengano tiene tal enfermedad, o sea, eso impacta en la psiquis humana. Y muchas veces se adhiere a dietas peligrosas o a diagnósticos facilistas, que están todos, digamos, manipulados por los medios, por las creencias. Tenemos que conocer algunos mitos. Mucha gente dice, los alimentos son buenos, o los alimentos son malos, o lo natural es bueno, la comida procesada es mala, la sal es mala, el gluten es malo, los hidratos de carbono son adictivos, y así suma y sigue. Y resulta que estas son mitos, porque los alimentos no tienen cualidades morales, no son ni buenos ni malos. Los que son buenos o malos son nuestros hábitos. Y estas son afirmaciones que pasan a ser creencias. Entonces, fíjense que la palabra natural y procesado son categorías no científicas. Tampoco bueno o malo son científicos. Pero estas categorías determinan nuestras decisiones durante largo tiempo sobre qué comer, cómo hacerlo, con quién, etc. Entonces, estos mitos hay que conocerlos porque hay que desmistificarlos. Porque, ¿qué pasa?
sino, en vez de estar con una cuestión de ciencia, estamos con una cuestión de fe. Y esto ocurre, porque ¿qué es lo que es la fe? Es la confianza que se tiene en algo o en alguien o en certezas que no podemos, digamos, cuantificar. Y de allí existen los dos efectos. O nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal. Porque si yo estoy convencida que la medicación me va a hacer bien, o una sustancia o un procedimiento, o si paso por un túnel de estos que en este momento están de moda con el virus, ayer veía un camioncito que iba desinfectando la calle, desinfectando, pongo entre comillas, ¿no? Porque estaba alargando cloro al cemento. Y la gente pasa por esos túneles y se siente más segura y dice, qué bueno, no me agarré el coronavirus o no me agarré esta enfermedad, me desinfecté, estoy limpio porque me desinfecté. Y resulta que eso no es más que un efecto placebo porque pasó por algún lugar o creyó que una sustancia o que un procedimiento le hizo bien. No tiene nada que ver con la realidad, porque si yo largo cloro en el cemento, no va a producir ningún efecto desinfectante, no altera ninguna función. Y si yo me creo, digamos, que me va a hacer mal la cosa, me va a hacer mal y va a empezar a actuar el efecto nocebo en vez del efecto placebo. Tanto el efecto placebo como el efecto nocebo producen cambios en la psiquis y cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Fíjense acá el efecto nocebo, que sería lo contrario, es cuando uno lee un medicamento, ustedes han visto que tiene un prospecto de la cantidad de cuestiones adversas que el medicamento puede hacer y por qué se ponen todas las cosas en las que el medicamento puede andar mal y muchas más, porque existe la industria del juicio. Entonces, si yo tomo un medicamento que supuestamente era para sanar una enfermedad y resulta que sufro el efecto adverso, el efecto colateral, el efecto nocebo, si no está puesto digamos, en la receta y en el instructivo del remedio, yo puedo hacerle un juicio a quien me vendió el medicamento o al que lo produjo. Entonces, ¿por qué? Y hay gente que lee los medicamentos y en vez de que el medicamento le haga bien, el medicamento se convence de que todas las posibilidades de efectos adversos le van a atacar a él. Entonces pasa a tener otro tipo de enfermedades que son producidas por el exceso de información que no es alcanzado a digerir y que pasa a ser una creencia. Es como este paciente, dice, el paciente escuchó con atención al médico en jefe, es decir, a alguien que tiene autoridad. Es un típico caso de TS. Dice, ella pensó, esto es el fin, pues TS solo podía significar situación terminal. Y TS para el médico es una estenosis tricúspide en el corazón, que no es algo peligroso. Pero claro, la persona somatizó, empezó a sentirse que tenía STS y cuando llega el médico a atenderla, ha muerto por un edema pulmonar. Y anda a comprobar que no fue por por la rosca que se dio en la cabeza, por lo que se creyó. Entonces, esto que ocurre con los medicamentos ocurre con los alimentos y ocurre con todas las cosas. Fíjense, acá les doy un ejemplo. En Bélgica se llega a prohibir la Coca-Cola en el año 99 y esto produjo el colapso de un sistema gubernamental. Había un montón de jóvenes que decían que tenían dolor de cabeza, que habían tomado una Coca-Cola y tenían mareos, molestias estomacales y que la Coca-Cola tenía un olor raro. Y había cientos de jóvenes que se enfermaron. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la realidad? Había un mes antes de esto, de este episodio que estalla, Bélgica había atravesado por una emergencia sanitaria por una contaminación masiva de una sustancia como la dioxina. Entonces, imagínense el problema que había, se llegó a prohibir la Coca-Cola, los supermercados no la querían vender, la gente estaba enferma y el resultado
como colateral fue que semanas después del escándalo, en medio de esta gente enferma, los demócratas cristianos de Bélgica fueron, digamos, derribados en las elecciones. Entonces, fíjense cómo algo que sucede, digamos, que las personas le aducen o le dan poder, termina generando una enfermedad y termina generando un colapso económico en un lugar donde a lo mejor, si no hubiera ocurrido ese desastre de contaminación con la dioxina, la gente seguía tomando Coca-Cola, no sentía enfermedad y resulta que de dónde venía el olor raro, la empresa muy astutamente dice que habían utilizado un dióxido de carbono incorrecto y ¿qué pasó? Agarraron, hicieron unos bonos de canje de la Coca-Cola, en poquitos meses se recuperaron, pasó el problema, pero los que estaban en el gobierno sufrieron la debacle. Así que eso es un ejemplo de una enfermedad que tomó existencia a partir de un problema sanitario que fue puntual, pero se masivizó tanto, digamos, que produjo un problema. Bueno, yo les decía que la enfermedad celíaca en estos momentos es una enfermedad sociogénica masiva, no porque no exista. El enfermo celíaco tiene estos síntomas: pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, meteorismo, anemia y todo lo que eso causa, porque tienen genéticamente una alergia a la gliadina del gluten. Pero ¿qué pasa? El problema es el diagnóstico, porque está por un lado, tienen que cumplirse varios pasos: la sospecha clínica, el análisis serológico, las pruebas genéticas de que tiene la persona el marcador genético para que sea celíaco, porque ojo, también hay celíacos que son asintomáticos, tienen el marcador pero no manifiestan síntomas. Hay que hacer un seguimiento de la dieta sin gluten y se corrobora con una biopsia de intestino, porque lo que hace esta enfermedad autoinmune es terminar, digamos, con las vellosidades intestinales y producir, digamos, una autodestrucción de esas vellosidades intestinales. Entonces la persona, al no absorber los nutrientes, sufre toda ese debilitamiento en su cuerpo. De allí los síntomas. Pero si nosotros vamos a los números, en realidad esta enfermedad en Argentina se calcula que hay 1 de cada 100 personas es celíaca. Es decir, que tendríamos unas 400.000 personas celíacas aproximadamente, si estimamos que tenemos 40 millones de población. Y estas personas, toda su familia, generalmente se tiene que adaptar al estilo del integrante celíaco. Pero es un 1% de la población. Pero el problema no está ahí, porque esto ha ido variando con el tiempo. Porque a medida que la ciencia va avanzando, se van teniendo conocimientos más valederos para poder hacer una mejor estadística. El problema está que tenemos la celiaquía clásica y después tenemos también, este es un 1% de la población que lo tiene, pero hay un porcentaje más que tiene una celiaquía que no está, digamos, que es una alergia a los cereales y que tiene manifestación semejante. Pero si nosotros le vamos a hacer la tipificación de los genes, que son estos que tienen nombre raro, de enfermedad celíaca, que la tipificación se ha ido haciendo y hay cada vez mejor diagnóstico, no todos tienen que adherir a una dieta celíaca. Fíjense que en Mendoza tendríamos nosotros aproximadamente, por la población, el censo poblacional que tenemos, unas 17.000 personas que aún no saben que son celíacas. Entonces, es todo un tema. Y se está haciendo una vacuna también, como muchas de las enfermedades.
se llama Nevavax. Dice, este fármaco se ha desarrollado por el laboratorio Immunosante desde el 2016, ya ha superado la fase 1, la fase 2 se estimaba en el 2019 y la fase 3 puede durar años. Pero que aquí que la vacuna no solo actuaría en los individuos que tienen digamos, el gen, que son el 90% de los pacientes diagnosticados de celiaquía. Existe un 5% que posee la mutación y otro 5% que posee diversas mutaciones no identificadas y por lo tanto ese 10% lamentablemente no obtendría beneficios de la vacunación masiva que se podría llegar a dar. Entonces, ojo con esto, porque esto es importante y esto lo estamos viviendo en estos momentos con otras cosas, ¿no? Yo estoy acá dando un ejemplo concreto en alimentos, pero hay que abrir los ojos, parar las antenitas, porque esto de las vacunas no es la panacea para todas las cosas. Y fíjense que esta enfermedad, como les digo, ¿por qué digo que es una enfermedad sociogénica masiva? No porque no exista. Hay gente que es celíaca y que la solución que tiene es no tener una dieta que tenga gluten. No puede consumir gluten. Y el alérgico, el que es sensible al gluten, tampoco puede entrar en contacto con el gluten. Pero las creencias y la falta de conocimiento, porque si yo no sé si soy o no celíaco, si no me he hecho todas las pruebas que tengo que hacerme, y por otro lado, la incorrecta estimación de los datos estadísticos, ¿qué hace? Termina desformando la percepción de la realidad. Entonces ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto es un dato viejo, pero es bastante, digamos, actualizado en cuanto a la cantidad de población que lo sufre, un 41% de los adultos cree, ya pasa a ser una cuestión de fe, como les decía, que una dieta sin gluten es buena. Otros dicen, un 44%, que es una moda pasajera. Mientras ellos discuten, gente que está discutiendo sobre premisas que no conoce, pero que a lo mejor le suenan porque cree, porque le parece, porque no lo diagnosticaron bien, hay una empresa que está incrementando, digamos, está levantando dinero con la enfermedad. O sea, esto son realidades que están ocurriendo. Hay gente que se está enriqueciendo porque hay falta de conocimiento, porque los datos son incorrectos, porque se hace una estimación estadística y porque la realidad se termina deformando. Y al deformarse la realidad, las personas tenemos miedo y vemos toda la realidad teñida de una deformación que no es científicamente comprobada. O sea, que no podemos medir una realidad de esta manera, como se refleja en este cuadro de Guayasamín. Entonces, hay que tener mucho ojo qué se cuantifica, qué no se cuantifica, cómo se interpreta y qué se dice de los datos. Por ejemplo, acá yo hago la pregunta, ¿hay cosas que son causales o que son casuales? Y esa pregunta la tenemos, pero en ciencia se conoce que las casualidades no existen. Pueden haber relaciones, pueden haber asociaciones, correlaciones positivas, pero nada es casualidad. Todo ocurre por algún principio de causa y efecto. Fíjense cómo han subido en los últimos años los niveles de autismo y cómo ha bajado la capacidad intelectual de las personas en un estudio hecho en Estados Unidos, en Penn State. Y con respecto a la enfermedad celíaca, fíjense qué casualidad, diría alguno, qué casualidad, que la enfermedad celíaca ha crecido junto y de manera exponencial y en paralelo con la cantidad de glifosato aplicado a los cultivos. Entonces, ojo, porque hay cosas que pueden estar disparando las alergias y todavía no, con los conocimientos que tenemos, si no se pueden hacer relaciones causa-efecto,
por lo menos nos tiene que llamar la atención, porque hay datos y los datos tienen que ser interpretados por personas que tengan la formación adecuada, porque si no producen caos. Entonces, volvamos un poquito a lo que nos está perturbando tanto en este momento. Aparece un bichito, un virus, que no es un bichito, es una partícula inerte, y resulta que la sociedad ha hecho un zoom tan grande que, como les digo, lo vemos hasta en la sopa. Y resulta que los pobres murciélagos anduvieron revoloteando por ahí en el mercado de Wuhan, y esto es bíblico, así como cuando se produce en el Génesis, digamos, estaba la prohibición de comer manzanas del árbol del bien y del mal. Cuando Dios se acerca y le pregunta a Adán, pero ¿cómo han comido el árbol del bien y del mal? Dice, no, pero fue la mujer. O sea, siempre la culpa se le echamos a alguien. Como la mujer no pudo decir, sí, fui yo que me tenté con las manzanas rojitas, que estaban buenísimas, había por ahí una víbora. Y dice, no, la culpa es la víbora. Y la víbora no habla el mismo idioma, no puede comunicarse. Entonces, los pobres animales cargan con nuestras culpas, con nuestras responsabilidades de las cosas que suceden. Ojo con eso. Entonces, si bien el 75% de las enfermedades pueden llegar a ser de origen zoonótico, hay que tener mucho cuidado a dónde ponemos la culpa. Porque en este momento, donde tenemos la cabeza bombardeada por la infodemia, por la cantidad de información, por las falsas noticias, por una estadística exacerbada, por persistente en el tiempo, tiki, 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 que nos hace que nuestro cerebro dejemos de, ya tenemos nuestro cerebro medio corona cerebro, y dejamos de pensar, a ver, científicamente, los murciélagos son especies que están adaptadas a volar, que están adaptadas o sea, han tenido un gran cambio adaptativo y tienen un sistema inmune poderoso. Portan todos los virus de tipo corona que habidos y por haber. Ahora, no quiere decir necesariamente, y todavía no se puede probar científicamente, que las personas se hayan infestado por comer murciélago. Entonces, ojo a quién echamos la culpa, porque esto de echar las culpas es parte de las creencias y es parte del efecto nocebo que empieza a sugerir cosas. Frente a esto, nosotros contamos con un sistema inmune que tenemos que hoy en día hacerle un monumento, porque vamos a ver que nuestro sistema inmune tiene un rol principal, preponderante, con el cual nos podemos defender de buena manera ante muchas enfermedades. Entonces, el pánico que sentimos es lo que nos hace vivir bajo el efecto placebo, vivir interpretando la realidad de una manera deformada. Vamos a tratar de echar algo de luz, porque fíjense, frente a toda esta teoría, ¿qué es lo que encontramos? Que sí, que obviamente que falta control bromatológico. Esta es una foto de acá de Mendoza, que pareciera más ordenadita, pero esto no debiera ser puesto a la venta de esta manera. Y miren el mercado de Wuhan con todos los animales. Miren qué tremendo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los pobres bichos que están muertos ahí? ¿Quiénes son los responsables de la infestación? ¿De dónde? ¿Cómo salió la infestación? No se sabe, pero lo que sí les puedo decir que estos animales no tuvieron nada que ver. Muy posiblemente no tengan nada que ver. Los humanos somos los que hemos provocado esta encrucijada en la que nos encontramos. Si nosotros miramos datos científicos de la letalidad,
que la letalidad es el número de personas que fallecen en relación al número de casos confirmados con la enfermedad. El nuevo COVID-19 tiene un riesgo mucho menor de muerte, de 3% aproximadamente, frente al virus de la influenza, el H1N1 del 2009, y frente, fíjense, al virus del ébola, un 50%, es decir, que si 100 personas se infectaran de ébola, 50 se te mueren, y el de la rabia, si hubiera 100 personas, 95 personas se mueren. Entonces, fíjense, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque si estuviéramos frente a un virus de estos, de los que nos matan realmente, se justificaría el pánico en el que hemos entrado. Pero estamos, no es que uno le reste importancia, hay que poder comparar, tener información para poder saber hasta dónde le vamos a dar importancia o no a las cosas. Hasta dónde vamos a hacer el zoom, hasta dónde vamos a permitir que la realidad se transforme. Porque resulta que el miedo es bueno, porque si hubiera en este momento un incendio, si en sus casas hubiera un incendio, el miedo les permite salvarse de ese incendio, porque se activan las amígdalas y otras partes del cerebro. Entonces uno entra en pánico, pero se salva. Pero cuando ese miedo es sostenido de manera permanente, persistente, lo que ocurre es que la realidad la empezamos a ver como que tuviéramos este esquema de letalidad invertido y que tuviéramos un virus que realmente es hiper peligroso y está, digamos, con una peligrosidad y una letalidad altísima. Entonces empezamos a ver la vida bajo el efecto nocebo. Y con respecto a la relación con los alimentos, se ha comprobado, o al menos hasta ahora, que no, o sea, no hay prueba científica de que la infestación sea por alimentos. Pero ojo con esto, porque vamos a ver que hay cosas para observar. Entonces, las enfermedades pandémicas como las que están sucediendo se combaten con conocimiento, con información adecuada, la cual en este momento es un poco difícil de saber qué es lo adecuado y qué no, con responsabilidad, con equipos interdisciplinarios y con ética. Esto es clave, porque si no, no vamos a combatir nada, porque estamos bajo el efecto del miedo que nos imponen. Fijémonos cómo nuestro sistema inmune, si no nos transformamos en nuestro cerebro, en un coronacerebro, como digo yo, podemos reaccionar frente a los estresores, frente a las noxas o a los gérmenes, porque tener salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino estar bien en la mente, en lo emocional, en el cuerpo físico y en la dimensión espiritual también, porque somos algo más que materia. Y en esto va a ir, cada uno tiene su concepción religiosa o no, pero hay algo por lo cual nosotros tenemos conciencia y somos el Homo sapiens sapiens. Entonces, nuestro sistema hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal se puede llegar a ver alterado por un montón de estresores cuando hay una enfermedad, por inflamación, por infestación, se produce una alteración de neurotransmisores, se produce un aumento de citoquinas que son inflamatorias. Y esto nos conduce a tener estrés, a tener depresión, y el estrés y la depresión también modulan este aumento de citoquinas. Entonces, hay un efecto sobre nuestro sistema nervioso que está mediado y están interrelacionados y que tenemos que tratar de bajar esos estresores, porque la manera de que nuestro sistema inmune responda de manera adecuada es bajando el nivel de estresores
para que nos podamos defender de los patógenos que nos quieren atacar. Una de las formas, aparte de alimentarse bien, aparte de dormir bien, aparte de tratar de apagar la televisión con el exceso de datos, es meditar y respirar sencillamente, observar, tomarse un tiempo para uno mismo, para serenarse, porque si no nos serenamos, nuestro cerebro se convierte en un corona cerebro, como digo yo. Entonces, vamos a ver dónde podemos visualizar mejor cómo este sistema inmune nos puede defender. Nosotros tenemos un tracto digestivo en donde en los intestinos tenemos un epitelio intestinal, que es este de las células con el borde en cepillo. Y ese borde en cepillo tiene un mucus arriba y tiene bacterias que van a estar adheridas a ese mucus y otras que van a ir pasando. Todo lo que vamos ingiriendo va pasando. Y en el medio del epitelio intestinal tenemos células que pertenecen al sistema inmune, las células M, las placas de Peyer, que están relacionadas con los linfocitos B, con los linfocitos T, con los macrófagos, que tienen la capacidad de captar, digamos, toda sustancia tóxica, toda noxa, y destruirla, y defender a nuestro organismo de cuanto ataque, porque está como el sistema inmune forma como un tipo de periscopio que va detectando si las sustancias que van entrando a nuestro cuerpo son beneficiosas o son perjudiciales. Entonces, tenemos este sistema inmune, está generalmente asociado al tejido linfoide, asociado a todo el sistema de mucosas, y tenemos mucosa en el intestino, tenemos mucosa en nuestros pulmones, en nuestra boca, en la vagina. Bueno, todo el sistema de mucosas es parte del sistema inmune y contiene 10 a la sexta linfocitos por gramo de tejido. Aproximadamente el 60% de las inmunoglobulinas se produce acá a nivel intestinal y son secretadas en el tracto gastrointestinal. Entonces, esto nos da una clave de que si tenemos bien nuestro sistema gastrointestinal y con ello nuestro sistema inmune, podemos defendernos de los patógenos que nos causan daño. Entonces, vamos a observar, y esto es dato científico, de que nuestro cerebro está totalmente relacionado con con nuestras vísceras. Y a su vez está relacionado porque hay bacterias en esas vísceras que modulan el sistema de defensa. Y hay muchos factores epigenéticos, es decir, de afuera, la alimentación, el tipo de venida al mundo que tuvimos, si fue por parto, si fue por cesárea, la contaminación ambiente, todo lo que venga de afuera va a ir a ser testeado por este eje, digamos, intestino-cerebro, por la microbiota, y a su vez va a ser influenciado, digamos, por todos los hábitos todos nuestros hábitos van a ser influenciados por este testeo que hacen las bacterias en nuestro organismo y va a definir qué ingesta de alimentos tenemos, qué comportamiento, cuán estresados estamos, cómo es la interacción social, etc. Entonces podemos decir que hubo un antes y un después porque antes nosotros pensábamos que comer era un acto más mecánico, pero resulta si nosotros empezamos a estudiar, vamos a descubrir que tenemos más de un cerebro como nosotros imaginamos que tenemos el cerebro del sistema nervioso central nada más, y vamos a ver que tenemos varios cerebros. Que ese cerebro está lleno de bacterias y entonces estamos frente a un paradigma o es que no lo conocemos. Realmente es que no lo conocemos, porque a quien tenemos que alimentar para estar bien, para que ese sistema inmune esté modulado, tenga una homeostasis, un equilibrio y pueda defenderse,
no es al niño, no es a la persona, sino es a la cantidad de microorganismos que vamos a ver que nosotros tenemos en simbiosis viviendo con nosotros. Cuando surge el proyecto Genoma Humano, empiezan a desarrollarse otros proyectos de tipificación y entre ellos, acá hoy podemos nombrar el proyecto de microbioma humano, que es la identificación y caracterización de los microorganismos que se encuentran asociados al ser humano. Se tomaron muestras de todas las cavidades con mucosa, oral, de la piel, vaginal, intestino, nasal y pulmonar. Tenemos más de 10.000 especies microbianas que habitan el ecosistema humano, identificadas entre el 81 y el 99% de los géneros. Es decir, que los microbios aportan más genes responsables a la supervivencia humana que los propios genes del ser humano. Esto hasta cambia la concepción filosófica, porque en realidad somos como supraorganismos, somos simbiontes. Hasta dónde decidimos qué es lo que comemos, y no son nuestras bacterias que deciden por nosotros o nos impulsan a comer algunas cosas, ¿no? Y eso hay que cuidarlo, podemos hacerlo. Las actividades metabólicas microbianas no siempre son proporcionadas por la especie bacteriana. Hay una interrelación entre el cerebro y nuestras bacterias. Y los componentes del microbioma humano cambian con el tiempo y son afectados por enfermedades, por la medicación, por los hábitos. Tenemos un montón de bacterias en la piel y si nosotros las estamos sacando permanentemente, lo que estamos haciendo es quedando expuestos de una manera más directa a los patógenos. Fíjense acá en este círculo verde interno, estos son los genes microbianos y este rojo son los genes humanos. Por eso les digo, puede cambiar hasta nuestra concepción filosófica, porque no somos un ser humano aislado, somos un supraorganismo que va a reaccionar frente a lo que el medio presente. Entonces tenemos que abuenarnos con estos microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, porque de los 23.000 genes humanos hay más de 2 millones de genes microbianos. Tenemos más ADN de bacterias en nuestro cuerpo que ADN humano. Entonces, llevamos millones de años conviviendo con ellas, solo que no sabíamos. Hay que tomar conciencia. Esto es lo que se llama el cerebro microbiótico y es el que modula nuestro sistema digestivo. Tenemos todos los microorganismos especializados que pueden colaborar porque generan neurotransmisores, hormonas, enzimas, sustancias psicotrópicas y todo lo que necesitamos lo tenemos a mano. Ahora, esta microbiota que se está estudiando y que se ha estudiado y que falta descubrir, ¿es en todas las personas iguales? No. Es distinta en cada persona y en cada grupo poblacional, porque no es lo mismo, digamos, los hábitos alimentarios ni los hábitos de vida que tienen las personas que están en África que las que viven en Europa. Porque no consume lo mismo una persona que está todo el día sentada frente al televisor o frente a los medios o frente a la pantalla, que lo que consume una persona que tiene actividad física. Por eso, si nosotros hiciéramos un trasplante de la microbiota de un flaco a una persona obesa, y esto se hace en algunos países desarrollados, el obeso se ha comprobado hasta en microorganismos y se está trasladando al humano. El obeso comienza a adelgazar porque adquiere parte de la flora o de la microbiota que tiene la persona flaca. Y la persona flaca come cosas diferentes de lo que consume una persona con una alteración en su cuerpo. Y fíjense que la cosa no termina ahí, porque dijimos, estamos hablando de la microbiota, que tiene unas 300.000 por 10 a la sexta neuronas, 300.000 millones de neuronas, frente
a las 100.000 millones de neuronas que tenemos en el encéfalo, en el cráneo. Y también tenemos otro cerebro, que es el corazón, donde tenemos 40.000 neuronas, que todas están dando información permanente. Entonces, para estar bien, tenemos que tener alineado corazón, cerebro, sistema digestivo. Somos, digamos, una unidad. No podemos andar bien en nuestros pensamientos si estamos comiendo mal y viceversa, o si estamos sintiéndonos mal, ¿no? ¿Y por qué esta interrelación existe? Porque hay un nervio que se ubica a nivel del 12º par craneal, que es el nervio vago, que está interconectado con todo y cada uno de los órganos del sistema digestivo. Entonces, si nosotros estamos nerviosos, este nervio vago acusa recibo, y nosotros sentimos a lo mejor un ruido en las tripas, y eso nos permite o no tomar algunas decisiones. Entonces, a medida que nosotros podemos sentir cada vez más ese nervio vago y nuestro sistema digestivo, podemos tomar mejores decisiones. Se ha descubierto que dietas ricas en consumo de azúcares y grasas, ¿qué es lo que hacen? Generar una sobreestimulación del circuito dopaminérgico de la recompensa. Esto produce una desregulación de la microbiota, de los microorganismos que tenemos, que se llaman prebióticos, y gatillan una respuesta inflamatoria crónica vía las citoquinas que se generan. Y en consecuencia el sistema endocrino produce un aumento del cortisol, que es la hormona que nos va a permitir defendernos de los estresores, generando un cuadro semejante al estrés. Es la activación de todos estos mecanismos lo que llevan a que se manifiesten síntomas frecuentes como la ansiedad y la depresión, que en este momento está tan exacerbada. Estos 4 cerebros existen desde hace tiempo, están investigados por la ciencia, y el más polémico de todos es el cerebro que tenemos en nuestro sistema digestivo, porque no solo tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos micobacterias, tenemos virus. En las heces podemos liberar hasta 80.000 virus por día. Entonces, atenti con eso. No, tenemos un ejército de bacterias, hongos, virus que nos pueden defender de los patógenos. Hay que darle poder a esa microbiota. Se han descrito algunas influencias de factores dietéticos sobre la función neuronal, su plasticidad sináptica, revelando los mecanismos responsables de la dieta en el funcionamiento cerebral. Esta microbiota intestinal, vamos a verla con un poquito más de detalle, representa entre 1 y 2 kilos de peso. Así que si alguien decía que estoy gorda, me puedo defender y decir que tengo 2 kilos que no me pertenecen, aproximadamente. Que estoy inflamada por el estrés, seguro. Que si nosotros esto que tenemos en el colon, este es el colon donde está generalmente esa microbiota, si nosotros lo pusiéramos sobre un tapete, estaríamos hablando de 400 metros cuadrados, 2 canchas de tenis. Entonces tenemos un montón de bacterias, en relación 10 bacterias por cada célula. Si nosotros colocáramos esas bacterias una al lado de la otra, podríamos dar 2 veces y media o casi 3 vueltas al mundo. Entonces, con ese ejército de bacterias, si esas bacterias están bien, ¿cómo no nos vamos a poder defender de un virus que no tiene la letalidad del virus de la rabia? Bueno, ¿qué pasa con esas bacterias que nosotros tenemos?
esa microbiota intestinal, que antes se la llamaba flora porque creían que eran vegetales, resulta que comienza a conformarse antes del nacimiento. Se pensaba que los niños al nacer eran estériles y al pasar por el canal de parto adquirían las bacterias de la madre, las bacterias de la vagina, las bacterias del colon, que es distinta de las bacterias que adquiere un niño que nace por cesárea, porque va a adquirir las bacterias de la superficie hospitalaria con la que toca. Pero ya en la placenta es alimentado o pasan bacterias de la madre al niño. Así que no nacemos estériles, pero esa microbiota va creciendo en diversidad y en cantidad en el tiempo. Es muy abundante acá, los distintos colores va reflejando la abundancia de la microbiota en los niños y adolescentes, por eso los niños son fuertes frente a esta enfermedad, y porque aparte, si se han alimentado de leche materna, tienen todas el sistema de defensa que la madre le ha brindado, y es óptimo en el adulto. Pero en las personas mayores que se van quedando quietas, que van cambiando sus hábitos alimentarios y de vida, se encuentra disminuida en su diversidad. Por eso, los adultos mayores, frente a este emergente patógeno, son, débiles, porque no tienen esa microbiota que tiene una persona joven, un niño o un adulto joven. Y eso todo está relacionado con los hábitos que tenemos, porque podemos ir modulando esa microbiota y esa microbiota influyendo en nuestro sistema inmune. Fíjense que tenemos muchísimos tipos de bacterias, no voy a entrar en el detalle, pero como para que sepan, bacteroides, bifidobacterium, tenemos Escherichia coli, tenemos Streptococcus, Lactobacillus, y van cambiando también al nivel, a medida que la vida va pasando, porque vamos teniendo distintos hábitos y va variando. Bueno, pertenecen a distintos filos, a distintos órdenes, familias. No vamos a entrar en el detalle, aparte ya estoy extendiéndome y ustedes pueden estar ya cansados de todo lo que yo les estoy contando. En cada parte del tubo digestivo tenemos distintos tipos de bacterias, distintas especies, distintos géneros, y todos ellos están modulando nuestro sistema inmune. Esta microbiota tiene una función específica al momento de la defensa. ¿Por qué? Porque permite la fermentación y digestión de alimentos, especialmente de la fibra. Porque nos da una capacidad de enzimática que los humanos no la tenemos frente a los microorganismos. Si no tuviéramos microorganismos, no podemos digerir los alimentos. Porque por otro lado, se produce en la fermentación de fibra la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el acetato o acético, el ácido propiónico y el butírico. Estos ácidos son proinflamatorios, es decir, que tienen una acción antiinflamatoria, anticancerígena, renuevan los enterocitos, refuerzan la unión de las células de nuestro intestino, que tiene que estar bien unido, porque si no se producen inflamaciones, se producen enfermedades. Se producen neurotransmisores. Suministra el 90% de la serotonina, la hormona de la felicidad, y el 50% de la dopamina, que nos ayuda a hacer cosas. Produce hormona, degrada oxalatos, promueve el desarrollo anatómico y mantenimiento del sistema inmune intestinal. Tiene un efecto barrera, previene infecciones y también va a tener, obviamente, que si produce neurotransmisores, va a modular el desarrollo cognitivo, mental y el estado de ánimo. Es decir, que con la dieta también podemos mejorar el estado de ánimo. Esa microbiota es lo que nosotros conocemos en los alimentos como alimentos probióticos. ¿Qué son los probióticos?
son los microorganismos que están vivos en el alimento y que al administrarse en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del ser humano. Y son sumamente importantes consumirlos para que nuestro sistema inmune, y acá no estoy casándome con ninguna marca, sino es lo que hay, necesitamos consumirlos para que nuestro sistema inmune y nuestra microbiota esté intacta, esté bien, porque tienen este efecto de barrera sobre, ya vimos, el tejido, digamos, del intestino, y al colonizar ellas, van a evitar que cualquier patógeno que pueda llegar a ser introducido, sea mandado a disparar y evitarlo. Ahora, estos probióticos que traen varios beneficios, que reducen el colesterol, que estimulan el sistema inmune, producen vitaminas que necesitamos para defendernos, producen neurotransmisores, aumentan la capacidad antioxidante de los alimentos, atrapan moléculas tóxicas, inhiben las bacterias patógenas. Necesitan como sustrato para alimentarse alimentos que se llaman prebióticos. ¿Que dónde los encontramos? Obvio que en la verdulería. Todo lo relacionado con fibras, con semillas, con todo lo verde es beneficioso porque es lo que va a ser fermentado en el colon para producir los ácidos grasos de cadena corta que disminuyen la inflamación o que tienen acción antiinflamatoria. Hay muchísimos probióticos. Acá tenemos algunos nombres que, bueno, ustedes ya los han visto, nos los ponen en las propagandas. Y estos microorganismos disminuyen la liberación del cortisol, que es la hormona que, digamos, liberamos ante el peligro, ante la situación de angustia que en este momento tenemos, porque tenemos un efecto, como les digo, coronacéntrico, parece que el virus maneja todo, y la nueva perspectiva terapéutica o como alternativa serían los psicofármacos, que va a ser, perdón, como alternativa a los psicofármacos va a ser los psicobióticos, es decir, estas sustancias probióticas que pueden producir sustancias que van a modular nuestro estrés, disminuyéndolo. Entre los prebióticos, que son las sustancias que les permiten crecer a los microorganismos, y los probióticos, que son los microorganismos, existe un efecto simbiótico. ¿Dónde encontramos también estos prebióticos y los probióticos de una manera especial? En todo lo que son los alimentos fermentados. Entonces, lo que conviene en este momento es aumentar no solo el consumo de fibra, que la tenemos como la inulina en el camote, la oligofructosa, polidextrosa, bueno, un montón, celulosa, sustancias pépticas, que van a ayudar a defendernos. Los productos fermentados tienen la fibra y también los microorganismos. Entonces, en personas adultas o inmunodeprimidas hay que restaurar esa microbiota con el consumo de probióticos. Tanto los probióticos en sí y los prebióticos, que son el sustrato del cual los microorganismos se alimentan, aumentan, digamos, esa población beneficiosa en el colon, incrementan la absorción de calcio, del hierro, del magnesio, aumentan el peso de las heces, acortan el tránsito intestinal, producen peristaltismo y reducen los niveles de lípidos. A donde se tiende es a encontrar remedios naturales, que son los que producen esos neurotransmisores, como por ejemplo el lactobacillus, el bifidobacterium. Varios ya se han comprobado que producen esos neurotransmisores que nos hacen sentir mejor, que disminuyen nuestra reactividad, que disminuyen nuestro estrés
y que es beneficioso consumirlos. Entonces, resumiendo, tenemos nuestro sistema nervioso central, pero está estrechamente relacionado con nuestro sistema endocrino y con nuestro sistema digestivo. Y los microorganismos siempre van a estar ahí modulando la respuesta del sistema inmune, la circulación sistémica, innervado todo, digamos, nuestro organismo por este nervio que se llama nervio vago, que de vago no tiene nada porque se comunica a todo el cuerpo. Ahora, si queremos más información, y con esto ya vamos terminando, tenemos microorganismos en el cerebro. Ojo, no he dicho que tenemos diarrea cerebral, no vaya a ser que alguno salga diciendo que tenemos diarrea cerebral. No, estos microorganismos que están en nuestra microbiota, en el colon, en nuestras tripas, pasan la barrera hematoencefálica y llegan al cerebro. Y son transportados por nuestro sistema inmune, que hace como de caballo de Troya al llevarlos, y se encuentran instalados en nuestro cerebro, cumpliendo importantes funciones porque generan neurotransmisores y son importantes en el funcionamiento de las neuronas, de las células gliales. Entonces, esto existe. Somos realmente un supramicroorganismo que somos más microorganismo que un organismo. Esto no hay que perderlo de vista, porque muchas enfermedades que se consideraban del campo de la psiquiatría, hoy son tratadas con dietas, porque se ha encontrado que los microorganismos producen los neurotransmisores que se necesitan en muchas enfermedades que antes solo eran estudiadas por la psiquiatría como un rancho aparte. Esta flora cerebral es la que nos ha permitido evolucionar. El consumo de sustancias fermentadas en general es lo que nos ha permitido evolucionar como seres humanos y ser el Homo sapiens sapiens que realmente somos y que tenemos capacidad. Entonces, ¿a qué los invito? A que incorporemos alimentos fermentados a nuestra dieta, chucrut, pepinillos, aceitunas, todo lo que esté fermentado, porque va a ayudar a restaurar nuestra microbiota. Porque fíjense, les dije que dijimos, a ver, nos han asegurado que no se transmite el virus por los alimentos. CONICET, INTA y varios microorganismos también expidieron un informe, pero en los primeros estudios que se hicieron en la gente de Wuhan y de China, se encontró que muchos pacientes presentaban los síntomas estos de diarrea, vómitos, y sobre todo en los casos más letales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Se ha encontrado que este SARS-CoV-2 infesta células, uniéndose en particular al receptor este famoso, que algunos hasta ya lo deben conocer, que participa en la homeostasis del sistema renina-angiotensina-aldosterona, crucial para la fisiología y patología de todos los órganos. Si bien ese receptor se expresa en el tejido pulmonar principalmente, de allí la vulnerabilidad de nuestros pulmones, también se expresa en corazón, en hígado y en intestino. Entonces, todo nuestro sistema digestivo está relacionado también con nuestros pulmones, porque hay comunicación con nuestro corazón, con nuestro hígado, con todos nuestros órganos. Somos un multisistema. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Que en las personas enfermas hay cambios en esta microbiota, en el microbioma central, incluidas bacterias que son muy importantes, bifidobacterias y lactobacillus,
y Pretovella. Son muy críticas, pero no se sabe. Por ejemplo, universalmente se cree que Bifidobacterium y Lactobacillus, que son los que tenemos que incorporar, se consideran especies beneficiosas con respecto a la producción de butirato, que es ácido graso de cadena corta, que tiene acción antiinflamatoria, mientras que la descripción de la funcionalidad de la Prevotella, sigue siendo muy controvertida. Y lo más raro del hallazgo es que esta Prevotella en algunos casos se la ha encontrado sobreexpresada. Y no se sabe si esta Prevotella se vuelve abundante como consecuencia de la modulación viral o por el contrario está defendiéndonos. Entonces, mantener nuestro sistema microbiótico estable y bien alimentado es importantísimo porque tenemos defensa. No está claro si esa abundancia de Prevotella, que a veces también está hasta en los hisopados de nariz, se debe a patrones dietéticos de larga data o si se origina en la modulación del microbioma después de la invasión del virus. Entonces acá hay todo un nicho para investigar, hay todo un nicho para fortalecer nuestro microbioma, porque evidentemente si nosotros tenemos nuestro sistema este microbioma intacto, vamos a podernos defender mejor, porque hay muchos estudios que demuestran que esta modulación del microbiota, de la microbiota del intestino puede disminuir la inflamación intestinal, reducir las neumonías asociadas a la intubación y a los ventiladores y revertir ciertos casos secundarios del efecto de los antibióticos. Es decir, que a medida que se dan antibióticos, también se sugiere dar probióticos para evitar la replicación temprana del virus. En el caso de la influenza está bien estudiada en los epitelios intestinales. Ahora, los celíacos que por ahí pueden tener miedo, el Consejo Asesor Médico de los Celíacos afirma que los pacientes con enfermedad celíaca en general no se consideran inmunocomprometidos. Sin embargo, la gente celíaca tiene miedo porque a veces tiene esa microbiota alterada. Entonces hay una preocupación, pero frente a esa preocupación, ¿qué hay que hacer? ¿Preocuparse más? No. Hay que mantener la dieta, hay que diversificar la cantidad de fermentados que consumimos para estar bien fuertes, para podernos defender de los patógenos. Porque fíjense que la cantidad de decisiones que tomamos con respecto a la comida. Son muchísimas las decisiones que tomamos al día con respecto a la comida. Entonces, ya terminando, el concepto con el que quiero que se vayan es que no estamos solos, es que somos solo un 10% ser humano, el resto somos un microbioma enorme, somos un supraorganismo, donde no nos podemos dar el lujo de hipersanitizar, porque van a aparecer después las consecuencias de la hipersanitización, porque siempre va a haber los microorganismos patógenos que aprovechan la ausencia de aquellos que le presentan combate, y entender que la alimentación es un factor clave en la defensa de este coronavirus que nos está asustando y que ya hay evidencia de que se ha tratado, digamos, aparte de las otras cuestiones de la medicina, con probióticos para disminuir la infección bacteriana. Bueno, ya terminando con esto, porque ya se ha cumplido el horario, reforzando el valor de la fibra por los ácidos grasos de cadena corta, no olvidar que estos microorganismos que estamos hablando, este supraorganismo, actúan como un film y actúan en conjunto, y la comunicación entre ellos se llama quorum sensing. Cuando hay quórum de buenos microorganismos, los patógenos no tienen lugar, los patógenos son desplazados. Entonces tenemos que confiar que tenemos este quórum, tenemos que alimentar este quórum, tenemos que aumentar la cantidad de
de fermentados en nuestra dieta, sean de productos lácteos, sean fermentados de origen vegetal, todo tipo de fermentados son convenientes consumir para evitar una alteración o una disbiosis intestinal, que es lo que produce, digamos, el riesgo. Siempre buscando que nuestros alimentos, como dijo Hipócrates, sean nuestra medicina, vamos por buen camino, porque lo que está pasando, efecto del confinamiento, es esta situación, donde la persona se encuentra consumiendo de todo tipo de cosas que no son beneficiosas, sus hábitos no son beneficiosos, y tenemos que tener ojo con lo que ingerimos y saber que no solo nos alimentamos por la boca, sino que también nos alimentamos por lo que vemos. Entonces, para no seguir alimentando este miedo, hay que apagar un poco el televisor, porque vamos a poder construir a lo largo del tiempo un montón de pirámides y vamos a ir adaptándola, y cada uno puede construir su pirámide según sus necesidades, pero ahora, en este momento de riesgo, tenemos que aumentar los fermentados para mantener esa microbiota estable, en buenas condiciones, y confiar en que nos va a ayudar en la defensa junto con nuestro sistema inmune. Bueno, muchas gracias por la atención y quedo a disposición de las preguntas que pudieran surgir. Excelente exposición, profe. Me encantó. Bueno, gracias. Gracias. Hola Mariela, te hago una pregunta. ¿Cómo estás? Norma Maldonado Hola, soy. sí, veo. Te hago una pregunta. ¿La levadura funciona igual que los fermentados consumidos? La Las levadura es dietéticas uno, venden pastillas de levadura y eso. la levadura es uno de los tantos más, sí, a lo mejor a mí se me pasó, pero tenemos bacterias, tenemos levaduras, tenemos hongo, tenemos hasta virus en nuestra microbiota. La levadura es un probiótico más. Saccharomyces Bien, cerevisiae, que es lo que generalmente se vende en la dietética, ayuda, consumir levadura ayuda. Te aporta vitaminas, te aporta, digamos, nitrógeno, proteínas, y bueno, y algunos oligoelementos. Y van a ayudar a tu flora intestinal. bien, gracias. El kefir, por ejemplo, es una asociación de levadura con bacteria. Los gránulos de kefir también son muy importantes porque el kefir, o sea, es un consorcio, digamos, de bichitos. No hay solo una especie. Y acá lo que importa, así como las personas mayores que van perdiendo diversidad, lo que importa es aumentar esa diversidad. Porque contra más diversa, tenemos, digamos, es como en una casa. Hay uno que sabe escribir, hay otro que sabe manejar el serrucho, hay otro, o sea, contra más habilidades tenemos, mejor podemos llevar la vida. Bueno, con los microorganismos también, contra más microorganismos beneficiosos tenemos, mejor nos podemos defender. Profe, una pregunta. Sí, Adrián. Usted habla que, por ejemplo, usted habla que el corazón o los intestinos tenemos un cerebro, o se le llama cerebro entre comillas, pero por lo que tengo estudiado es que nuestro cerebro, el que está dentro del cráneo, está formado por 3 cerebros. Donde vos te quebraste al cerebro y te dice, me duele acá, sí, no. Entonces, todo nuestro organismo, todos nuestros músculos, huesos, todo está relacionado con nuestro cerebro y nos llega la información al cerebro. Entonces, el único cerebro que tenemos es uno dividido en 3 y los demás son órganos que están conectados con el cerebro, tanto el corazón o lo que fuese. ¿Está bien pensado o no? ¿O cómo lo piensa usted? Usted ha estudiado mucho más. Ese es el pensamiento tradicional. Sí. Con los nuevos conocimientos, o sea,
tenés 40.000 neuronas a nivel de corazón, Sí, tenés 300 millones de neuronas a nivel de tracto digestivo y tenés sí, 100.000 a nivel del sistema sí, nervioso central. sí, Entonces, nosotros, porque tenemos una corteza frontal desarrollada, eso, somos más conscientes, digamos, de lo que pensamos, pero nos olvidamos de todo ese otro sistema nervioso que también es parte de sí, nuestro cerebro, sí, que si no aprendemos a sentirlo, ese es el problema. Cuando no sentimos, cuando nos volvemos, digamos, sordos a sí, nuestro cuerpo. mm, No es que vos estés equivocado, solo que hoy hay más conocimiento y este concepto, digamos, de cerebro va evolucionando. O sea, yo te está digo bien hoy, pensado. hoy yo no soy Mariela Maldonado, yo soy yo y mis bacterias y mis virus, yo y mis microorganismos, o sea, soy un supramicroorganismo. Sí, Y parece una perogrullada, pero yo tomo algunas decisiones, pero hay otras que uno no se da cuenta, pero bien, las está tomando, digamos, todo ese conjunto digamos, de microorganismos que conviven. Que yo puedo ir modificándolo, sí, porque, a ver, si yo puedo tomar y tomo conciencia que al día tengo casi 250 decisiones que tomar respecto de la comida, y si yo veo una manzana y veo una tortita, y en vez de comerme la manzana, me como la tortita, y bueno, o sea, yo voy modulando eso. sí, Pero también ocurre que si yo estoy gorda, como se decía al inicio de la charla, muy probablemente mis microorganismos que yo tengo ahí, que se han instalado, estén requiriendo más hidrato de carbono. Entonces, voy a tener más tendencia a tomar la tortita que a lo mejor a tomar la manzana. sí, Ojo, esto es una simplificación. sí, Tampoco te puedo contestar desde el punto de vista médico, porque no sí, soy sí, médica. está bien, Por eso puse los títulos al inicio, porque a veces uno tiene un montón de expectativas que después el disertante cada disertante con lo que ha leído, con lo que se ha formado. Y bien, tiene una visión también y un vicio desde su profesión. claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Lo que se pueda resolver se resuelve y lo que no se averigua. Disculpe, profesora. Ahí Gabriela pregunta si realiza consultas particulares para orientación específica. Lo estamos pensando, lo estamos pensando. Estaría bueno, estaría bueno. Sí, no, a ver, yo trabajo por ahora en el Estado, en CONICET, en la UTN. En este momento de tanta crisis, donde uno piensa en reinventarse, dije, me gusta esto del coaching nutricional, porque hay toda una especialidad de coaching nutricional. No sé, a lo mejor en un futuro ven el supraorganismo y empezamos a hacer otras cosas. Ojalá se pudiera, porque creo que se necesita. A veces creo que hay que volver al nutricionista, creo que hay que volver al médico, creo que hay que hacer una consulta, interconsulta, y a veces no es suficiente, a veces hay una persona que no puede con su obesidad. Cuando ya tenemos una persona muy inflamada, es muy difícil porque es multicausal. Entonces a veces no es suficiente ni la ayuda del nutricionista, ni la del médico, ni la buena voluntad. Cuesta mucho, entonces a veces necesita un acompañamiento terapéutico de tipo coaching que ayude, que esté ahí, que acompañe, que no solo, porque a veces uno tiene, como digo, saber que el agua es agua no significa estar mojado. O sea, uno puede tener conocimiento de todo, pero a veces cuesta incorporarlos, cuesta hacerlos vida, cuesta hacerlos hábitos. Así que, no sé, será futuro algo que se pueda, yo creo que es plausible que pueda ocurrir.
Bueno, dice Gabriela que si realizo consultas particulares para la orientación específica, he consultado miles de médicos, nutricionistas, etcétera, con orientaciones muy vagas. Lamentablemente, bueno, cuando yo por ahí puse las enfermedades se combaten con conocimiento, con equipos interdisciplinarios, con la importancia de fortalecerse en distintas disciplinas, hace que uno pueda tener otro tipo de mirada. Esto de que les puse al inicio, ese, que algunos ven como cubo, otros ven como una esfera, eso es lo que pasa. La hiperespecialización que hoy tenemos, y sobre todo se nota en medicina, y ahí tengo una colega, y Sofía, que está escuchando y a lo mejor puede aportar algo, a veces es buena porque soluciona el problema puntual y la persona se convierte en el que más sabe de un puntito. Pero resulta que ya me ha pasado, me está pasando en este momento tengo una pierna media paralizada porque se me ha desgarrado. Bueno, me ofrecían 3 especialistas en traumatología, que si era en la parte alta de la columna, si era para el ciático, si era para tobillo, y capaz que le preguntás y te dicen, no, pero yo de rodilla no sé nada, o sea, y caemos en esa hiperespecialización, pero no solo le pasa a los médicos, esto es de todas las profesiones. Y hay una tendencia a la hiperespecialización que está instaurada. Pero por otro lado viene una contracorriente, que es el tratar de el equipo multidisciplinario, porque en esa, digamos, ¿qué es el especialista? Es alguien que sabe muy mucho de muy poco y pierde la noción de contexto. ¿Qué es lo que nos está pasando con esta pandemia? Estamos generando una nueva teoría coronocéntrica, como le llamo yo. Estamos viendo todo el mundo a través del coronavirus. Entonces vemos cosas distorsionadas. Hemos perdido el sentido común, que es lo más grave que nos puede ocurrir. Entonces necesitamos de esa integración para poder rearmar los conocimientos, porque no es que la gente no los tenga, es que la gente a lo mejor no alcanza a relacionarlos o no hace el ejercicio, porque es todo un ejercicio relacionar distintas áreas. No sé si alguien quiere opinar algo o tiene algo que decir. Claro, Sofía dice, sí, totalmente, soy médica de familia. Sofía ha elegido una profesión que es más amplia dentro de los médicos, y nuestra especialidad va en contra un poco de tanta especialización. Lo nuestro es más el abordaje integral de la persona y su entorno, interactuando si es necesario con otras áreas. Eso es fabuloso, porque la persona, así como tiene un montón de microorganismos, no estamos independientes de las circunstancias y de lo que nos pasa. No es lo mismo una persona que tiene una familia constituida con un montón de personas, que el que vive solo, que el que tiene problemas laborales, que todas las circunstancias del individuo hacen que el individuo esté de una o de otra forma parado en el mundo. Y está muy bueno, a mí me gusta mucho esto del enfoque de los médicos de familia, porque miran también, o sea, no solo te diagnostican lo que vos vas, ven cómo está el entorno. Al ver el entorno, uno entiende un poco más. Esto es como cuando nos alejamos algo, si nosotros no queremos ver el sol, basta con que nos acerquemos tanto el dedo al ojo que tapemos el iris. Contra más nosotros podamos tener perspectiva de todo el entorno, mejor va a ser el diagnóstico. Bueno, gente. Dice, sí, vuelve a decir... claro, acá Sofía agrega, dice, tal cual el hombre es el hombre y las circunstancias que lo rodean, decía un filósofo, el filósofo es Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, en este momento estamos todos inmersos en una circunstancia especial. Y no estamos, o sea, por más que yo les dije al principio, tenemos que salir del síndrome COVID,
para poder pensar, lo podemos hacer en ciertos y determinados momentos. Y hay que tratar de hacer el ejercicio, porque hoy está como impuesto que pensemos en eso y nada más. Así que, miren, chicos, yo creo, ya llegando al horario, no quiero abusar de ustedes. Esto se va a grabar, el que quiera me lo puede pedir. Estamos en contacto por mail y bueno, esperemos que esto evolucione para mejor y contra más personas hayan que puedan hacer ese ejercicio de abstraerse un poquito de digamos, de esta hiperfocalización que hay sobre este patógeno, creo que nos va a permitir ir tomando mejores decisiones e ir ayudando a que otros las tomen, porque todos estamos interactuando y todos nos podemos ayudar para pasarla un poco mejor. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por su paciencia. Así que, bueno, quedo a vuestro servicio. Tienen mi mail y estamos en contacto. Gracias a los que me han ayudado, a mis alumnos, a algunos familiares, y gracias a los que se han sumado a la charla. Estamos viéndonos. Un beso y que anden muy bien. Gracias, chao. Chao, chao.